El veterano Marcus Collins, Asenan Osheping, residente de South Point, un pequeño pueblo escondido entre los bosques de Carolina del Norte, había sido hasta hace poco símbolo de estabilidad y respeto. Su vida transcurría de forma predecible, pero digna. Collins, un antiguo combatiente, se enorgullecía de sus servicios al país y consideraba a su familia el mayor logro de su vida. Los vecinos lo respetaban por su altruismo y fortaleza, y sus hijos y nietos siempre regresaban a casa para celebrar las festividades familiares. En su 82º cumpleaños, Marcus recibió un regalo inesperado de su hijo menor, Daniel. Era un kit para realizar una prueba de ADN. Daniel, apasionado por la genealogía, quería conocer mejor sus raíces familiares, convencido de que eso fortalecería su conexión con el pasado. Marcus aceptó el regalo con humor y, sin pensarlo mucho, envió una muestra para su análisis. 2 semanas después, los resultados llegaron por correo electrónico. A primera vista, el documento parecía formal: tablas, gráficos y cifras. Sin embargo, entre esos datos, Marcus descubrió algo que cambió por completo su percepción de la vida. Las conclusiones indicaban de forma clara y contundente que no existía parentesco genético entre él y sus hijos. La noticia lo dejó en estado de shock. Acostumbrado a basar sus decisiones en hechos y lógica, Marcus no podía encontrar una explicación para ese resultado. Su primera reacción fue buscar una razón lógica. Tal vez había un error en el laboratorio o la prueba se realizó incorrectamente. Leyó el informe varias veces, comparando los datos con las instrucciones, pero todo confirmaba la veracidad de las conclusiones. Durante varios días, Collins trató de mantener la calma, pero su vida tranquila comenzó a resquebrajarse. Pasaba cada vez más tiempo en su despacho, revisando fotos antiguas y documentos familiares. Los recuerdos de momentos felices con su familia ahora le parecían distorsionados. Cada momento, desde los primeros pasos de sus hijos hasta sus graduaciones, había perdido la base sólida que sostenía su confianza en el pasado. Cuando Marcus decidió compartir los resultados con su esposa, la reacción de Rebecca solo aumentó sus sospechas. Ella no negó los datos, pero evitó responder directamente. Ese momento marcó el inicio de una ruptura que amenazaba con destruir su vida familiar. Así comenzó una cadena de eventos que no solo cambiarían su hogar, sino también todo el pueblo de South Point, convirtiendo la vida de Marcus Collins en una tragedia que quedaría grabada en la memoria de los habitantes por mucho tiempo. Tras recibir los resultados del test de ADN, Marcus Collins no lograba encontrar paz. Sus días se llenaron de pensamientos inquietantes y sus noches de insomnio. Antes de abordar el tema con su familia, decidió profundizar en el pasado para confirmar o refutar sus sospechas. Hombre de disciplina y método, Marcus comenzó a buscar respuestas en documentos y recuerdos que pudieran arrojar luz sobre lo ocurrido. Lo primero que hizo fue subir al desván y sacar viejos álbumes familiares. En las fotografías buscaba algo que indicara alguna diferencia entre él y sus hijos. En algunas imágenes tomadas décadas atrás, ciertos detalles, insignificantes en su momento, llamaron su atención. Una mirada esquiva de Rebecca o la actitud demasiado amistosa de su vecino, Peter Miller, quien solía ser invitado con frecuencia a las celebraciones familiares. Estos pequeños gestos, que antes pasaban desapercibidos, ahora adquirían un inquietante significado. Luego, Marcus revisó documentos y cartas guardados en el escritorio de Rebecca. Encontró varias misivas firmadas por Peter, aquel viejo vecino y amigo de la familia. Las cartas tenían un tono personal, llenas de palabras cálidas y en ocasiones de una cercanía que resultaba excesiva. Según las fechas, algunas de ellas fueron escritas durante las largas ausencias de Marcus debido a su servicio militar. Cada línea parecía contener una amenaza velada, que parecía confirmar sus peores temores. Pero Marcus sabía que revisar papeles no sería suficiente. Recordó momentos en los que Rebecca evitaba hablar sobre ciertos temas del pasado y situaciones en las que Peter mostraba una preocupación particular por su familia. Detalles pequeños, antes irrelevantes, ahora formaban un cuadro claro de traición. Incapaz de soportar la presión,
Marcus llamó a su hija mayor, Julia, para hablar sobre los resultados del test de ADN. Le mostró el documento y con un tono serio le explicó que, según el análisis, no era el padre biológico de ninguno de sus hijos. Julia quedó desconcertada. Su reacción inicial fue dudar, buscar una explicación lógica, pero la lógica de Marcus y los hechos contundentes hacían la situación irrefutable. Tras la conversación con Julia, Marcus tomó la decisión de reunir a toda la familia. Sabía que la verdad sobre la ascendencia de sus hijos podría destruir la confianza familiar, pero consideraba inútil seguir ocultándola. Su determinación y el peso de los hechos descubiertos generaron una tensión que ya no podía ignorarse. Ahora solo quedaba prepararse para el inevitable enfrentamiento, cuyas consecuencias podían ser devastadoras. La reunión familiar fue programada para la noche siguiente. Marcus lo preparó todo con antelación. Los resultados del test de ADN estaban en el centro de la gran mesa del comedor en su antigua casa. Insistió en que asistieran sus 4 hijos, incluyendo a Karen, quien viajó desde una ciudad cercana, y a Thomas, que llegó tarde por cuestiones de trabajo. La atmósfera en la casa era de una calma tensa, como la quietud antes de una tormenta. Cada miembro de la familia sentía el peso del momento, pero nadie sabía qué esperar. Cuando todos estuvieron presentes, Marcus, de pie junto a la mesa, comenzó a hablar. Su voz era firme, pero cargada de gravedad. Explicó brevemente que había realizado recientemente una prueba de ADN y que los resultados mostraban que ninguno de sus hijos era biológicamente suyo. Estas palabras cayeron como un golpe devastador. Julia, quien ya conocía la verdad, mantenía una expresión tensa, mientras que Karen y Thomas intercambiaban miradas de incredulidad. Daniel permanecía en silencio, como si aún no asimilara lo que había oído. Tras una breve pausa, Marcus añadió: «He intentado durante días encontrar una explicación para esto. Lo único que se me ocurre es que hemos vivido una mentira durante décadas». Su mirada se posó en Rebecca, quien permanecía en silencio, con la cabeza baja. Los ojos de Marcus demandaban respuestas. Rebecca fue quien rompió el silencio. Su voz, usualmente suave y tranquila, ahora sonaba apagada y tensa. Confesó que, efectivamente, cada uno de sus hijos tenía un padre biológico distinto. Sus palabras fueron como un rayo en un cielo despejado. Julia se cubrió el rostro con las manos. Karen se levantó bruscamente de la mesa, y Thomas, con los puños apretados, parecía contener a duras penas su ira. Solo Daniel seguía inmóvil, paralizado por el shock. El caos se desató. Karen exigía explicaciones, Thomas acusaba a su madre de traición, y Julia intentaba calmar a todos, aunque su voz quedaba ahogada en medio del tumulto. Rebecca trató de justificar sus acciones como errores de juventud, pero cada palabra suya no hacía más que aumentar la tensión. Marcus observaba la escena en silencio. Su ira había llegado al límite, pero se mantenía sereno, consciente de que su familia estaba irremediablemente rota. Tras la confesión de Rebecca, comprendió que el núcleo de esta tragedia se encontraba fuera de su hogar. El nombre de Peter Miller volvió a su mente como la prueba definitiva del engaño. La reunión terminó en completo desorden. Nadie pudo llegar a una conclusión ni encontrar consuelo. Pero Marcus sabía cuál sería su próximo paso: enfrentarse a Peter, el hombre que simbolizaba todas sus ilusiones destrozadas. Marcus Collins se acercaba a la casa de Peter Miller con el corazón pesado y una determinación inquebrantable. Había pasado toda la noche repasando los eventos de los últimos días: la traición revelada, la confesión de Rebecca, las expresiones confundidas de sus hijos. Todo eso lo había empujado a tomar una decisión definitiva. Para Marcus, Peter era el símbolo del engaño, el hombre que había destruido su familia desde dentro. La casa de Peter lucía tan tranquila como siempre. Ventanas impecablemente limpias, un jardín bien cuidado y una pequeña terraza con una mecedora. Pero para Marcus, ese lugar ahora representaba solo engaño y traición. Tocó la puerta y momentos después, Peter la abrió. Al ver a Marcus, mostró una expresión de desconcierto, pero con calma lo invitó a entrar. Marcus cruzó el umbral.
En la sala reinaba un silencio que solo se interrumpía con el leve crujir del suelo bajo sus pasos. Peter parecía cauteloso, pero trataba de mantener la compostura. Marcus no perdió tiempo en formalidades y fue directo al grano, exponiendo todo lo que sabía. Los resultados del test de ADN, la confesión de Rebecca y su relación pasada con Peter. Cada palabra era cortante y dura. Al principio Peter negó todo, pero bajo la presión de Marcus empezó a ceder. Su voz se quebró al admitir que efectivamente había existido una relación entre él y Rebecca. Intentó justificarse, diciendo que todo había ocurrido hace muchos años y que no tenía importancia. Pero esas palabras solo encendieron aún más la ira de Marcus. La tensión aumentó rápidamente. Marcus se levantó de la silla y dio un paso hacia adelante. Su mirada era de una intensidad abrumadora. Peter, al darse cuenta de la gravedad de la situación, levantó las manos en un gesto de conciliación. Pero para entonces, Marcus ya no escuchaba nada. En su mente solo resonaba una palabra: traición. El cúmulo de emociones reprimidas en Marcus finalmente llegó a su punto de ruptura. Se acercó a Peter y sus miradas se encontraron. Un sonido fuerte y seco rompió el silencio, como un trueno inesperado. Instantes después, el ambiente quedó envuelto en una quietud inquietante. Cuando Marcus salió de la casa, sus pasos eran pesados, y el aire estaba cargado con una verdad no dicha. Dentro, en una sala vacía, quedó Peter, quien ya nunca podría contar su versión de la historia. Este acto no le trajo a Marcus el alivio que esperaba. En su lugar, solo sintió un vacío que se expandía dentro de él. Sabía que las consecuencias serían inevitables y que su vida jamás volvería a ser la misma. Dejó la casa atrás, dejando una estela de silencio que reflejaba la magnitud de la tragedia. Después de la muerte de Peter Miller, Marcus Collins regresó a casa en un estado que distaba mucho de ser calmado. Sus pasos, usualmente firmes, ahora eran lentos y pesados. Al abrir la puerta, sentía como el peso de sus acciones se hacía cada vez más insoportable. La casa lo recibió con un silencio sepulcral, roto únicamente por el tenue parpadeo de una lámpara de escritorio que iluminaba la penumbra. Rebecca, al notar que Marcus había vuelto, salió de la cocina. De inmediato vio la ropa manchada de su esposo y la expresión tensa en su rostro. Su intuición le decía que algo terrible había ocurrido. Al intentar preguntar, se encontró con una mirada fría y distante. Marcus pasó sin decir palabra, se dejó caer en el viejo sofá de cuero en la sala, como si no sintiera nada bajo su peso. Rebecca, incapaz de contener su preocupación, se acercó. Su voz temblaba mientras le preguntaba qué había sucedido, pero Marcus no respondió. Su mirada permanecía fija en un punto, como si intentara comprender cómo había llegado a ese momento. Imágenes de Peter, su familia y las esperanzas destrozadas pasaban por su mente una y otra vez. Cada recuerdo golpeaba como un martillo, dejando grietas profundas en su espíritu. Rebecca intentó nuevamente romper el silencio, pero sus palabras se parecían más a súplicas. Ella quería entender, saber qué había pasado. Sin embargo, sus intentos solo intensificaron la tensión. De repente, Marcus se levantó. Sus movimientos eran bruscos, casi automáticos. Miró a Rebecca, y en su mirada ella percibió una mezcla de dolor, ira y agotamiento. Lo que ocurrió después marcó un giro definitivo en el destino de la familia. En un arrebato de furia y desesperación, Marcus dio un paso que cambiaría sus vidas para siempre. Un segundo de silencio se alargó como una eternidad, y la casa se estremeció con un sonido que rompió la tranquilidad de la noche. En la sala, iluminada por la suave luz de la lámpara, reinaba ahora una inquietante inmovilidad. Marcus bajó la mirada hacia lo que una vez fue su apoyo y su familia. Después de eso, Marcus permaneció inmóvil, como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho. Un silencio opresivo se apoderó de la habitación. Parecía que incluso las paredes entendían la magnitud del horror que acababa de ocurrir. Lentamente Marcus bajó la pistola, sus manos temblaban. Esa noche se convirtió en el punto de no retorno para Marcus. Todo lo que alguna vez consideró el fundamento de su vida se había desmoronado por completo. La casa, antes llena de amor y risas, ahora era el escenario de una tragedia.
Al amanecer, consumido por pensamientos sombríos, Marcus se sentó a la mesa y escribió una breve carta. En ella confesaba sus acciones y expresaba su disposición a aceptar cualquier castigo. Tras terminarla, llamó a la policía para informarles de lo sucedido. En ese momento, ya sabía que las consecuencias de sus actos eran inevitables y lo perseguirían hasta el final de sus días. En la madrugada, la casa de Marcus Collins, rodeada por los densos bosques de South Point, quedó acordonada por vehículos policiales. El sonido de las sirenas rompía el silencio, alterando la rutina tranquila del pequeño pueblo. En el porche, sentado en una vieja mecedora, estaba Marcus. Su mirada era distante, como si estuviera perdido en sus pensamientos. A su lado, sobre una mesita, descansaba el arma, un testigo mudo de lo ocurrido. Los policías se acercaron con cautela. Marcus, al verlos, levantó las manos lentamente, sin decir una palabra. Su actitud no mostraba ni miedo ni resistencia. Los oficiales, conscientes de su pasado como veterano, actuaron con prudencia. Uno de ellos, en voz baja, le dijo, «Marcus, esto se resolverá en el tribunal». Collins simplemente asintió, permaneciendo absorto en su mundo interior. Dentro de la casa, los agentes encontraron a Rebecca Collins en un estado que confirmaba la trágica conclusión de los recientes eventos. La habitación donde ocurrió todo estaba en un inquietante silencio. Sobre la mesa de la cocina había una carta en la que Marcus confesaba sus acciones y explicaba sus motivos. En ella describía cómo su vida se había desmoronado tras descubrir los resultados del test de ADN y escuchar la confesión de Rebecca. Pero la tragedia no terminaba ahí. En la carta también mencionaba el lugar donde se encontraba el cuerpo de Peter Miller. Los policías se dirigieron al lugar indicado y pronto confirmaron que Peter había sido encontrado muerto en su casa. Todo indicaba que entre Marcus y Peter había ocurrido un enfrentamiento que tuvo un desenlace fatal. Estos eventos conmocionaron a todo South Point. Un pueblo acostumbrado a la calma se vio sacudido por una tragedia que destruyó a una de sus familias más respetadas. Los vecinos de los Collins estaban incrédulos. Muchos recordaban a Marcus como un hombre bondadoso y honesto, incapaz de cometer actos violentos. Los hijos de Marcus recibieron la noticia con asombro y dolor. Julia, la mayor, asumió la responsabilidad de organizar los funerales y mantener contacto con la policía. Thomas se encerró en sí mismo, evitando hablar con la familia. Karen y Danielle intentaban comprender cómo seguir adelante tras semejante tragedia. Cada uno sentía que su mundo había sido destruido, enfrentándose a la ardua tarea de lidiar con el peso de la verdad revelada. Para Marcus, este fue el fin de su camino. Era consciente de que sus acciones no solo habían arruinado su vida, sino también la de sus hijos. Ahora, solo le quedaba la soledad de su celda, donde cada momento reflejaba la magnitud de lo que había hecho y sus irreparables consecuencias. El juicio de Marcus Collins atrajo la atención no solo de los habitantes de South Point, sino también de periodistas de las ciudades vecinas. El veterano, considerado por muchos como un modelo de virtud, se encontraba ahora en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos por un doble homicidio. Este caso se convirtió en un símbolo de cómo el peso de las emociones y la revelación de secretos ocultos durante años podían conducir a la tragedia. El primer día del juicio, Marcus entró en la sala con una calma inquietante. Vestía ropa oscura y sencilla, y su rostro no mostraba ni arrepentimiento ni ira. Parecía haber aceptado su destino incluso antes de que el juez diera inicio a la sesión. En su semblante se percibía a un hombre que ya no buscaba justificar sus acciones, solo quería que todo terminara. Durante el proceso, el fiscal presentó pruebas contundentes, incluyendo los resultados de la prueba balística, la carta de confesión de Marcus y los testimonios de los vecinos. Uno de los principales argumentos de la acusación fue que las acciones de Marcus habían sido premeditadas. El fiscal subrayó que Marcus había ido a la casa de Peter Miller con la intención clara de confrontarlo, lo que finalmente desencadenó el trágico desenlace. El abogado defensor adoptó un enfoque diferente. Describió a Marcus como un hombre que había dedicado toda su vida al servicio de su país y a su familia, pero que había sido destruido por una revelación devastadora.
La defensa enfatizó el estado emocional de Marcus, argumentando que sus acciones no fueron resultado de un cálculo frío, sino de un profundo colapso personal. Los testimonios de los hijos de Marcus fueron un momento clave en el juicio. Julia, la mayor, habló con lágrimas en los ojos, describiendo al padre amoroso que había sido Marcus y el impacto que la revelación del test de ADN había tenido en ellos. Thomas, aunque apoyó a su padre, se mostró más reservado, evitando entrar en detalles. Sus palabras dejaron claro que la tragedia había roto no solo a Marcus, sino a toda la familia. El día del veredicto, la sala estaba llena. Tras analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes, el juez declaró que, aunque las motivaciones de Marcus fueran comprensibles, sus acciones no podían justificarse. La sentencia fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La reacción ante el veredicto fue dividida. Para algunos habitantes del pueblo, Marcus seguía siendo una víctima del engaño, mientras que para otros era un criminal que había transformado su dolor en violencia. Sin embargo, para Marcus, la sentencia no fue una sorpresa. Al abandonar la sala del tribunal, caminaba con la cabeza gacha, como si ya hubiera aceptado plenamente las consecuencias de sus actos. Tras el juicio y la sentencia de Marcus Collins, la vida en South Point no volvió a ser la misma. La historia de Marcus dejó una cicatriz profunda, convirtiéndose en un tema recurrente de conversación entre los habitantes. El pueblo, acostumbrado a la tranquilidad, se convirtió en un recordatorio de cómo los secretos ocultos pueden destruir lo más valioso. Los hijos de Marcus, ahora huérfanos de padres, enfrentaron difíciles consecuencias. Julia, la mayor, intentó asumir la responsabilidad de mantener unida a la familia, pero la tarea resultó abrumadora. Los lazos que antes parecían irrompibles se habían desmoronado. Karen, la hija mediana, se distanció de todos, prefiriendo mudarse lejos de South Point para empezar de nuevo. Thomas y Daniel apenas se comunicaban. Cada uno se encerró en su propio mundo, luchando por procesar el peso de la verdad que había salido a la luz. La casa de los Collins, que alguna vez estuvo llena de amor y calidez, quedó vacía. Sus ventanas oscuras y la pintura desgastada en la fachada eran un mudo testimonio de lo ocurrido. Los vecinos, al pasar frente a ella, disminuían el paso, recordando los eventos que habían conmocionado al pueblo. En prisión, Marcus llevaba una vida tranquila. No se involucraba en conflictos ni hablaba mucho con los demás reclusos. Sus días eran monótonos, llenos de reflexiones y lecturas. Evitaba justificar sus acciones, consciente de que nada podía cambiar lo sucedido. Su silencio era un reflejo del vacío que había quedado en su interior tras la tragedia. Con el tiempo, los habitantes de South Point comenzaron a ver esta historia como una lección. En la escuela local, incluso se llevaron a cabo actividades para discutir las consecuencias de la mentira y la importancia de la confianza familiar. La historia de los Collins se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones, un recordatorio de cómo la verdad, aunque dolorosa, es preferible a las mentiras que pueden destruir vidas. Sin embargo, para los hijos de Marcus, esto no era solo una lección, era su realidad. Años después, Julia intentó reconstruir los lazos con sus hermanos. Escribió cartas a Karen y llamó a Thomas, tratando de recuperar la conexión perdida en medio de la tragedia. Pero el proceso de reconciliación fue largo y doloroso. La historia de los Collins no terminó con un cierre definitivo, sino con una herida persistente que continuaría recordándose. El hogar, la familia y la confianza, que alguna vez parecieron inquebrantables, habían sido destruidos para siempre. Ahora, esta historia formaba parte de South Point, un testimonio silencioso de que, a veces, la verdad puede herir más profundamente que cualquier mentira.